Bueno, la clase de hoy es tejidos orgánicos 2. 3, perdón. ¿Sí? Porque ya vimos tejido epitelial, vimos el tejido conectivo, y ahora vamos a ver generalidades del muscular y del nervioso. ¿Está? ¿Qué es lo que tenemos que ver de estos tejidos? ¿Sí? Vamos a ver generalidades, no me quiero adelantar tanto porque tejido nervioso lo vemos en la unidad 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Lo voy a aclarar acá. Por ejemplo, tejido nervioso lo vamos a ver en la UP 6, 7, 8 y 9. Ahí vamos a hablar de tejido nervioso. ¿Sí? Y tejido muscular lo van a ver en la UP 13 y en la UP, perdón, 12 y en la UP 13. ¿Sí? Cuando veamos sistema osteomiofascicular. Ahí en esas unidades se estudia justamente el tejido muscular. ¿Bien? Ahora vamos a ver una generalidad para poder entender todo lo que van a ver ustedes en el trabajo práctico de la semana que viene, que ya van a ver. Vamos a ver un órgano y tratar de reconocer conectivo, muscular, nervioso, ¿sí? Para empezar a ya relacionar los tejidos en la parte práctica. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar con el muscular, como dice acá el ejemplo. Tejido muscular. ¿Bien? ¿Qué hablaron con Lucas ya? A ver, ya algo estuvieron hablando del tejido muscular con el profe Lucas. A ver qué me pueden contar mientras cargo el fibrón. ¿Qué es el tejido muscular? ¿Cómo definiríamos el tejido muscular? Un tejido que tiene muchas células, sí. Estable, muy bien. Las células son secas, no hay mucho material extracelular. La célula del tejido muscular se llama miocito, está envuelto por inicio. No, el inicio Bien. Conjunto de células excitables. Bien. El tejido muscular lo vamos a definir como un conjunto de células excitables que derivan de ¿qué tejido biológico? Muy bien. Que derivan del mesodermo. Acuérdense que siempre que empiecen a definir tejido, además de su definición, se tienen que decir de qué capa embriológica proviene. ¿Sí? De qué capa embriológica proviene. Entonces, estamos hablando de un conjunto de células excitables que derivan del mesodermo. Ahora, ¿qué significa que sean células excitables? Ese concepto lo voy a ver también para las neuronas en el tejido nervioso. ¿Sería estimulación? Sí. Recibe un estímulo y como que transforma en acción. Bien, perfecto. Célula excitable la defino como célula con capacidad de producir y o propagar una información en forma de impulso eléctrico. ¿Cómo? El difusor de aroma, de aromático. Recién tiró Bright. Está programado, tira solo. Entonces, estamos hablando de que una célula excitable es una célula que produce y propaga, es decir, la genero a la corriente eléctrica y por esa corriente eléctrica va a viajar una información. Algo de la periferia, algo del interno de nuestros órganos, etc. ¿Sí? Entonces, eso es una célula excitable. Entonces, el músculo es considerado una célula excitable.
También dentro del tejido nervioso, las neuronas van a ser consideradas excitables, no todo el tejido nervioso. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa más vamos a decir? El tejido muscular, las células presentan poco o escaso espacio intersticial. Las células presentan poco o escaso espacio intersticial. ¿Qué otra cosa vamos a decir? La unidad morfológica es igual al miocito o fibra muscular. Perfecto. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las funciones que tiene el tejido conectivo? El muscular, perdón. ¿Cuáles son las funciones que tiene el tejido muscular? Vamos a hablar de contractilidad y excitabilidad. ¿Sí? Cuando hablamos de contractilidad, es decir, la contracción muscular, facilitar el movimiento. ¿No? Ahora, cuando hablo de excitabilidad, me estoy refiriendo a esto, a la función excitable, es decir, que yo necesito un estímulo, ¿sí? Ese estímulo va a generar una corriente eléctrica, ya la vamos a estudiar en día de electricidad, la unidad 4, ¿sí? Cuando empecemos a estudiar neurofisiología, y ese estímulo va a generar una respuesta, ¿sí? Tiene como objetivo generar una respuesta, pero esa respuesta se va a generar en la corteza cerebral, o en un núcleo del sistema nervioso, ¿tá? Cuyo objetivo es que el músculo se contraiga y genere una acción, un movimiento, ¿tá? Entonces, la excitabilidad forma parte de la contractilidad, si es mutuo, es un trabajo conjunto que se va a realizar. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, tipos de tejido muscular. Tipos de tejido muscular. Voy a tener el estriado, que puede clasificarse en esquelético, es decir, músculo estriado esquelético, o cardíaco, músculo estriado cardíaco. Y voy a tener el liso o visceral. ¿Bien? El liso o el visceral. ¿Bien? Ahora, ¿qué diferencias voy a tener entre uno y otro? ¿Listo? A ver, ¿cómo van? Sí, todos tienen excitabilidad y contractilidad. ¿Hay una diferencia entre ellos? Muy bien. Voluntario es la coordinación. ¿Sí? Es decir, el esquelético, estos músculos esqueléticos, van a contraerse en función de una respuesta voluntaria. ¿Sí? Porque yo quiero. Porque yo estoy pensando, vamos a caminar, pero yo estoy pensando que tengo que ir hasta la esquina caminando, que quiero ir a sentarme ahí. ¿Tá? Entonces hay una acción voluntaria, que yo soy consciente de lo que está pasando. Entonces, justamente el esquelético es voluntario la regulación. Su regulación es voluntaria. Estamos hablando de regulación. La regulación es voluntaria, mientras que el cardíaco y el visceral son involuntarios. Quiere decir que yo no controlo los movimientos que realice el músculo cardíaco como el músculo de tipo liso visceral. El músculo liso visceral es el que forma parte de la pared de los órganos. Por ejemplo, la pared de los vasos sanguíneos también. Una arteria, una vena, va a tener vasos, va a tener tejido muscular liso. Ahora, el útero va a tener músculo liso. La vejiga va a tener músculo liso. El tubo digestivo, que vamos a estudiar nutrición, va a tener músculo liso. ¿Tá? Y así sucesivamente. Entonces, justamente, nosotros en crecimiento y desarrollo vamos a estudiar el músculo estriado esquelético. Si bien me van a tomar
desde el punto de vista histológico, todas las definiciones, yo voy a estudiar en profundidad el cardíaco en segundo año y voy a estudiar el isonutrición. ¿Tá? Porque el tubo digestivo, que es el tema que nos compete en el segundo cuatrimestre, es muscularizo. Es una estructura muscular que vamos a estudiar. Entonces, ahora en crecimiento, tengo que saber los tres. Me pueden tomar el examen final los tres. Y en el parcial, en el último parcial, que van a rendir, que entra músculo, ahí justamente me pueden tomar también. Definiciones o conceptos de los tres. ¿Tá? Perdón, en el primer parcial va a entrar la definición de tejido muscular. Porque la UP3 es ahí donde entran los tejidos orgánicos. Entonces, definiciones van a estar en el primer parcial. Perdón. Y después en el último parcial también. Porque ahí van a ver tejido muscular y tejido esquelético. Ahí va a tomar preguntas más puntualizadas sobre la histología puntual del esqueleto. Que hay cosas que la voy a dejar para esa unidad. Ahora vamos a ver cuestiones generales. ¿Sí? Bien. Entonces, el tejido estriado, esquelético voluntario, cardíaco y el lisovisceral, involuntarios. El voluntario quiere decir que va a estar coordinado con ¿qué sistema nervioso? Ya lo vieron con Lucas. Sistema nervioso y sistema autónomo. ¿Se acuerdan? Lo vieron con Lucas. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué vieron con Lucas? Sistema nervioso. ¿Se acuerdan? A lo vio el tema hace unos días. Recuerden que el sistema voluntario está regulado por el sistema nervioso central, la corteza cerebral. A ver, esto es muy general, después lo vamos a estudiar en la UP4, son 5 unidades para el sistema nervioso. Tranquilos. Antes el sistema nervioso era una unidad. Imagínense lo como salían locos. Entonces, ahora tenemos más tiempo para el sistema nervioso. Pero ahora, usted vio la generalidad. El sistema nervioso central está formado por quién? Por el encéfalo, el tallo encefálico, la médula espinal. Ahora, y el cerebelo. El sistema nervioso periférico, que son los nervios que emergen del central, es decir, del cráneo, los craneales, y por otro lado, los nervios vaguillos, que emergen del tronco, de la médula. Y el autónomo, el sistema nervioso autónomo, es una clasificación. ¿De cuál? Del periférico. El periférico se puede clasificar en autónomo o en entérico. ¿Sí? El entérico es el que hace referencia al tubo digestivo. Y el autónomo es el que va a aumentar la actividad o disminuir, así, el excitatorio o el inhibitorio. ¿Tá? Entonces, cuando una actividad es involuntaria, quiere decir que va a estar coordinada por ellos. Por el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? El sistema nervioso autónomo, a través del simpático y el parasimpático, que es una clasificación del sistema periférico, ahora yo cuando dé tejido nervioso lo vuelvo a explicar. Pero fíjense que esto tiene relación. Cuando yo estudio un músculo, tengo que estudiar la parte del nervioso. ¿Sí? Porque justamente el concepto que los une es que son células excitables. Y dentro de la célula excitable voy a hablar del tejido nervioso de la neurona, la única célula, y del tejido muscular, todos los músculos. ¿Sí? Entonces, el sistema nervioso autónomo es el que coordina de manera todo lo que tenga que ver con el voluntario. ¿Te ahogas? ¿Qué te hace mal? ¿Es alérgico? No, no ves un poco. ¿Hace mal en la toma? ¿En serio? A mí no me gusta ese, pero todo bien. Ah, no, digo, pero. No, ya no usan el Brasil Sí, aromatizante así. usamos cerveza, tiene un aroma muy fuerte de flores. El limón, este limón. ¿Limón? Sí. Lo cambio, después no le gusta el limón. Ay, yo soy loco del limón. ¿Eh? Están diciendo que en Brasil es como un perfume, una colonia de gata. ¿De qué? Gata. Gata. ¿Gata de qué? Gata, como dije, gata. Ah, como le decimos acá en Argentina. Ah, bueno. No, a mí me gusta esto, sino los frutos rojos. Frutos. Bueno, lo cambio. ¿Qué quieren? ¿Una de vainilla? No, señor, no. Ay, ¿cómo no? Tiene que haber aroma lindo. ¿Qué no? Hay que vivir con el aroma. ¿El de vainilla le gusta? Bueno.
Saco el de limón, cítrico no quieren, pongo el limón. Saco el cítrico. Ahora voy a comprar, la tarde voy a comprar o cambio. Voy a poner vainilla. ¿Le gusta vainilla? ¿Vainilla haciendo? Ya primero escucho que hagan mal. Como yo en mi casa, en nuestra casa, a mi esposa le gusta todo el cítrico. Después hay otro que viene olor de mar, fruto del mar también otros. No sé si está acá, lavanda. Sí, lavanda también, pero es muy fuerte. ¿A vos te gusta la lavanda? Sí, tenemos lavanda, pero... Sí, lavanda tengo. Lavanda tengo, compré, pero un consejo a mí me gustaba. Ahora lo cambio, probamos mañana. De lavanda tengo arriba, para poner. Bien, volvemos acá. Entonces, el sistema nervioso central, a través de la corteza, va a regular la actividad del músculo estereoesquelético. Es voluntario, nosotros lo podemos coordinar. Ahora, el cardíaco, con el visceral, va a estar llevado adelante por el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? El sistema nervioso autónomo, ustedes ahora vamos a ver, cuando ve el tejido nervioso, se clasifica en simpático y en parasimpático. El simpático estimula y el parasimpático inhibe. Es decir, cuando yo quiero estimular la contracción, que haya contracción, va a actuar el simpático. Cuando yo quiero relajar el músculo, va a actuar el parasimpático. Pero la excepción va a ser el aparato digestivo, que esto se invierte. Después en el resto, esto se va a invertir. El simpático y el parasimpático. ¿Sí? Por eso se habla de que este sistema termina generando al entérico, ¿sí? Que es el digestivo. Ahora yo después le hago una clasificación más desarrollada. Pero bueno, lo importante acá es que ustedes sepan diferenciar cuándo estoy hablando involuntario, cuándo de voluntario. ¿Eh? ¿Nombre? Victoria. ¿Vamos? ¿Acá? ¿Qué otra cosa importante tengo que saber de la clasificación? Dice contractil y excitabilidad. Ahora, voy a decir también que el músculo contiene proteínas y enzimas reguladoras de la actividad contráctil. ¿Sí? Contiene proteínas y enzimas dentro. ¿Dónde van a estar estas? Estas proteínas o estas enzimas van a estar acá, dentro de la célula. La célula o la unidad fundamental del músculo es el miocito o la fibra. Dentro de esa célula te van a tener muchas proteínas que son reguladoras o enzimas que van a favorecer el proceso contractil. ¿Bien? Por ejemplo, cuando estudiemos en nutrición, la contracción del músculo liso, el segundo cuatrimestre, cuando veamos qué tipo de contracción realiza el intestino o el tubo digestivo a través de las contracciones peristálticas o las contracciones en masa, vamos a hablar de, en este caso, de la actividad enzimática, no de proteínas puntuales. En cambio, cuando hablemos del tejido esquelético, en la unidad 3 y 14, vamos a hablar de la enzima, de las proteínas como son la actina, la miocina y la troponina. ¿Sí? Son importantes proteínas reguladoras. ¿Sí? Bien. Esto hasta acá. Ahora yo voy a hacer un dibujo para comparar, yo voy a hacer un cuadro con los dibujos histológicos de cada forma. Y cómo yo podría ver al microscopio, cuál es el dibujo que representa, o qué característica histológica tiene cada uno de ellos. Y esa es la genialidad. ¿Bien? Esa es la genialidad del tejido. En casa, Talisa, Fernanda. Bien, pero ¿alguien puede sacar una foto del cuadro? Sí, yo voy a enviar. Ahí envía. Vamos a entonces hablar del tejido muscular estriado, esquelético, estriado cardíaco
y liso visceral. El empleo esquelético lo vamos a dibujar así. Bien. Esos son cortes histológicos que ustedes tienen que aprender a graficar para reconocer, por ejemplo, el esquio esquelético. Este que vemos acá es un corte longitudinal, es decir, una fibra a lo largo, ¿no? Y esto es un corte transversal. Acá, toda una fibra. Célula. Acá estamos analizando la célula. ¿Está? Esto es el miocito o fibra. ¿Eh? Entonces, vos podés ver un miocito de forma longitudinal o podés ver el miocito a un corte transversal. ¿Sí? Lo estoy viendo arriba. ¿Se acuerdan los cortes? ¿Vieron con Lucas? El corte transversal lo puedo ver de arriba, lo puedo ver de abajo. Si está superior o inferior. En un corte longitudinal, vamos a ver fibra alargada, núcleo periférico y estriaciones transversales. Así que cruzan. ¿Ah? Entonces tengo núcleos periféricos, voy a observar, las fibras bien alargadas y las estriaciones transversales. ¿Sí? Fíjense que el núcleo es múltiple, muchos núcleos. ¿Ah? No es que vemos solo el plano. Ahora, si yo un corte, pum, de la fibra y la veo de una vista superior, me voy a encontrar con lo siguiente. Núcleo periférico, solo voy a tener ausencia de estriaciones y tejido conectivo periférico. Tejido conectivo. ¿Ven? Entonces, estas son las fórmulas que ustedes pueden encontrar. Entonces acá tengo tejido conectivo, el núcleo. Acá tengo la estría y los núcleos periféricos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa voy a encontrar acá? Que cuando yo veo un corte transversal, y veo el núcleo así periféricamente, se dice que es de cara abierta. Núcleo de cara abierta. Solo. Está solito. ¿Sí? Acá ves que en una fila pueden encontrar varios núcleos al lado del otro. Prácticamente. Bueno, ahora acá, por ejemplo, el miocito, como ustedes están viendo, solito, el núcleo está aislado, solito, pero se ve la cara abierta. ¿Qué significa cara abierta? Que observo el nucleolo y ADN, o la cromatina. En realidad lo que se ve es la cromatina. ¿Está? Entonces, eso significa núcleo de cara abierta. Cuando ustedes aparezcan en un choice, ¿qué significa la afirmación que un tejido contenga un núcleo de cara abierta? Quiere decir que se observa con el microscopio el núcleo de la simple vista y la presencia de cromatina. ¿Ah? A eso se llama cara abierta. Si no, ustedes verían la tinción basófila del núcleo, es oscuro. La tinción basófila, la tinción violeta.
Ahora, ya si yo veo una luz, ¿sí? Y algunos puntitos más aislados dentro, ¿sí? Eso lo tengo que ver con una resolución 40x por 10 o por 20, ¿sí? Lo voy a ver en buena proporción, ¿sí? Se ve muy bien. ¿Tá? Entonces, estas son las características histológicas que yo tengo que tener, ¿sí? Una fibra longitudinal, un corte longitudinal a lo largo, núcleos periféricos y estriaciones transversales. Ahora, si yo hago un corte transversal y lo veo desde arriba o de abajo, como ustedes quieran, veo un núcleo aislado periféricamente con su núcleo de cara abierta y la membrana del tejido conectivo que la cubre. Ahora, si esta membrana, el tejido conectivo que la cubre, afuera, ¿qué sería? Hay membrana, es un fascículo. El fascículo sería cuando vos ves muchas fibras. Pero esta es una fibra sola, esto es un miocito solito. ¿Cómo se llama el tejido que lo recubre? Endomicio. Muy bien. El endomicio, el tejido conectivo que cubre la fibra. Esta es la fibra o el miocito. ¿Sí? Fibra o miocito. ¿Está? Eso es lo que tenemos que ver. Ahora lo vamos a ver con unos esquemas. ¿Sí? Se los voy a mostrar con dibujitos, con imágenes reales. ¿Sí? ¿Qué pasa con el estriado cardíaco? Bueno, después decimos que función, movimiento, ¿sí? Marcha, respuesta voluntaria. ¿Sí? Es decir, sistema nervioso somático, que lo va a regular. Ahora voy a explicar el tejido nervioso. Es parte del central. El somático, o de la vía relación. Estriado cardíaco. El estriado cardíaco ¿sí? Va a tener esta característica. ¿Sí? ¿Qué va pasando con el estriado cardíaco? Va a tener estriaciones transversales, pero los núcleos van a estar cerca de la bifurcación. Y además van a tener una región que se llama unión nexo. ¿Bien? Pero las uniones nexo no son de tejido epitelial. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Es distinto acá. Las uniones nexo son espacios también. La unión nexo para el epitelio es desmosoma, desmosoma. Ahora también acá va a tener unión nexo. ¿Qué es unión nexo? Nexo unión, sí, de conexión. Entonces el término lo puso en el epitelio, lo puedo usar ahora en el conectivo, lo puedo usar en el muscular. Pero ¿qué pasa? En las neuronas también. Pero ¿qué pasa? El componente es otro. Vos tenés que, por ejemplo, en el epitelio eran los desmosomas, digo, proteínas. Bueno, acá las uniones nexo son canales. ¿Sí? Son proteínas también, pero forman canales para pasantes y sustancias. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Acá tengo uniones nexo, une fibra con fibra. Fibra con fibra. ¿Sí? Une fibra con fibra. Acá tengo una fibra, acá tengo otra, acá tengo otra, acá tengo otra. ¿Sí? Miocitos, con varios miocitos ahí. Entonces, vos tenés que la unión nexo es una proteína. Unión nexo o ¿Sí? otro nombre. Su proteína son, si vos querés, se llama canal Fanny. Canal Fanny. Esto lo vamos a ver en trabajo en tiempo libre, el que viene. No se pongan a analizar el canal Fanny, dejarlo para el que viene. Eso viene en segundo año. ¿Tá? Ahora no te van a preguntar qué es el canal Fanny. ¿Sí? Crecimiento. Te van a preguntar así que vos sepas diferenciar la genialidad. ¿Cómo diferenciar un estriado cardíaco de un esquelético de un estriado cardíaco? Eso te van a preguntar. ¿Bien?
¿Cuál es la principal? Es decir, que entre fibra y fibra se van a unir por proteínas que forman canales Fanny, y esos canales Fanny permiten que el sodio entre permanentemente. Entonces, cuando el sodio entra permanentemente, vos vas a tener que la corriente eléctrica va a estar permanente. Nunca el corazón va a dejar de generar latidos. Esos canales Fanny son justamente los que permiten que el corazón deje de latir. Entonces va a haber una corriente eléctrica continua. Si esa corriente, esos canales no funcionan, el corazón va a entrar en paro. ¿Sí? Es para eso. Pues, es meternos en otra cuestión. A ver el año que viene. ¿Sí? Solamente esas uniones permiten el flujo de una sustancia que se llama sodio. Entonces, cuando veamos músculo de vuelta en la unidad 14, 13 y 14, ya van a tener ustedes las herramientas, porque ya vamos a haber estudiado el potencial de acción, bioelectricidad. Entonces ahí van a entender eso que yo les estoy mencionando del corazón. Pero que lo vamos a ver el año próximo, con mayor precisión. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo histológicamente? Estamos viendo la proteína que une a las fibras, unión nexo o canal Fanny. El núcleo central prominente, núcleo central y prominente, cercano a la bifurcación. Cercano a la bifurcación. ¿Tá? Núcleo central y prominente, cercano cuando yo digo bifurcación, que se está separando. ¿Sí? Cercano a la bifurcación. ¿Bien? ¿Y qué otra característica tengo? Las fibras se ramifican. ¿Bien? Entonces, ¿va a contener estriaciones? Sí, contiene estrías más suaves. Contiene estriaciones más claritas. Estas son más puras. ¿Sí? Estriaciones transversales oscuras. ¿Bien? Las estrías son oscuras en el esquelético, pero en el cardíaco son más claras. Entonces ahí tenemos dos diferencias. ¿Qué se diferencia entre el estriado cardíaco y el esquelético? Primeramente, que los núcleos no están periféricamente en el cardíaco, como el esquelético, están central. Que las fibras se unen por uniones nexo, canales Fanny, que a su vez las fibras se ramifican. ¿Entienden? Eso es lo que van a poner en el examen. Es la principal diferencia entre los dos estriados. Ya después, todo lo que tengamos que estudiar puntual del músculo cardíaco lo vamos a ver en claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace acá? Función. Bombear o eyectar sangre y latidos, es decir, frecuencia cardíaca. Y vamos a decir que tiene una respuesta automática. Automática. Se regula a sí mismo. Por eso, ¿por qué se regula a sí mismo? Por los canales Fanny. La presencia de esos canales, o esas uniones nexos, garantiza que el corazón se puede regular a sí mismo, sin necesidad de que venga un estímulo externo. Vos para regular este músculo, el estriado esquelético, necesitas un estímulo externo. Una tensión, o al gimnasio le va a pegar una fuerza a tu músculo. Es una tensión. Y esa tensión externa te está activando voluntariamente. Ahora, el corazón necesita un estímulo externo. Permanentemente genera esos estímulos. Es decir, los latidos son estímulos. La llegada de sangre es un estímulo. Pero permanentemente, gracias a una corriente eléctrica que se genera permanentemente por los canales Fanny, el latido es permanente. Porque si no entraríamos en paro cardíaco. Eso forma parte de la histología y la histofisiología del corazón. ¿Vamos bien? ¿En casa? Talisa, Fer. Sí. Sí. Perfecto. ¿Qué tipo de tejido son las estrías? Las estriaciones forman parte de, son proteínas en realidad.
Claro, las estriaciones tienen que ver con el color que va generando la disposición de las proteínas. ¿Eh? Porque acá vamos a tener como unidad, si yo saco un pedacito de acá, voy a tener un sarcómero. El sarcómero es la unidad contráctil. Entonces, de acuerdo a la disposición de las proteínas, van a empezar a formar estrías. No es un testeo propio, ¿sí? Sino que es presencia de proteínas. Los miocitos se conectan por las estrías. Sí, así exactamente. Vos tenés muchas estriaciones. Es decir, vos vas a tener que, por ejemplo, este es un solo miocito, acá hay otro, pero ¿qué es lo que pasa? Están formando una gran unidad, uno al lado del otro. Forman como una gran fibra larga. Entonces, las estrías son como que el glucocáliz. Podría ser, sí, pero no es necesariamente, es una proteína, sí, por eso es monoglucáliz. Pero no necesariamente es una parte de la célula. ¿Sí? Sino que si bien tiene que ver con el color que vos empezás a ver del coso. La primera que escucho que no les gusta esto. Son raros, che. Otra cosa. No sé. Cuando las células están en fila, ¿Cuándo están? en fila, ¿Cómo en fila? todas, sí, Sí. no están circulando, No, en el esquelético. cardíaco. Ah, en el cardíaco, Sí. ¿cómo están en fila? Sí, pero los miocitos están en fila. ¿Dónde se ubican? No, uno al lado del otro. No, ¿Dónde se no. ubica el núcleo? El núcleo, en el centro. No en las ramificaciones. No. Está en el centro cuando se inicia la diferencia. Prominente cercano a la ramificación. Vos tenés el núcleo y después enseguida ya se ramifica. Sí, pero todos los miocitos sí se ramifican. Todos los El cardíaco sí. Esa es la diferencia. Si no, termina siendo similar al esqueleto. Es decir, las dos diferencias puntuales es la ramificación. Por eso vos lo ves así. Entonces se ramifica. Cada miocito está ramificado. Si no deja de ser un esclerocatíaco, siempre se ramifica. Por eso es la principal diferencia. Vos tenés que mostrar, el esquelético no se ramifica, los miocitos cardíacos se ramifican. Esa es la principal diferencia. Después que tenga una estriación, si una disposición proteica más intensa o no, pero tiene estriaciones. Pero esto es importantísimo, esa es una de las principales diferencias que vas a tener entre el estriado cardíaco y el esquelético. El núcleo de diálogo cardíaco es mayor que el. Sí, es más grande. Por eso es que es prominente. Eso significa prominente. Prominente quiere decir que es grande. ¿Sí? Núcleo grande. ¿Sí? Esa es la diferencia con el esqueleto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y el liso ese es el liso. El liso, el endomicio, núcleo con cara abierta. Bien, núcleo con cara abierta. Y vamos a decir que fibra o célula que carece de estriaciones. Tiene forma de uso o de palillo de tambor. El palillo de tambor es algo así. El tambor, claro, para el tambor. El palillo de tambor es así. La forma de los palillos tiene una puntita romba y después se agranda. Bueno, sí. Eso es un cosa. ¿Sí? Por eso decimos usado en forma de palillo de tambor. Palillo, ¿sí? Y esa forma. Por ejemplo, acá, yo cuando uso un PowerPoint que van a ver un crecimiento, que muestra unas imágenes, digo pantalón de vestir. Un pantalón. Imagínense que ustedes están viendo el miocito del microscopio y representa un pantalón. Pero es que El cardíaco. Y un palillo de tambor.
Y este no es una fibra larga. Fácil de darse cuenta. Bien. Fibra siempre que carece de estriaciones, tiene forma de uso o de palillo de tambor. ¿Qué otra cosa vamos a decir? Núcleo con cromatina visible. Esto es re sencillo. Y fíjense que cuando se empieza a unir, por ejemplo, ¿ven? Se une así, ¿no? Cuando las fibras, cuando los miocitos lisos se van uniendo, forman una gran unidad. Forman una unidad que se llama sincitio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el sincitio? Que vos tenés muchas fibras, ¿ves? Una fibra, otra fibra, se unen, están tan pegaditas que parecen un único músculo. Una gran célula también. En realidad, vos cuando la ves con el microscopio vas a ver las fibras del tejido conectivo que las separan. Por eso sí que es un sincitio, forma una unidad, porque el músculo liso se va una encima de arriba de la otra, y forma como si fuera un gran músculo. A eso se lo llama sincitio. Muchas fibras, o miocitos, forman un sincitio, ¿sí? Como si fuera un gran músculo, una unidad. Un gran músculo. ¿Entienden? ¿Sí? Función contráctil, regulación, sistema nervioso autónomo. No, es otra cosa. Eso no es transporte. Los movimientos del aparato digestivo tienen que ver con otra cosa. La propulsión o el movimiento de mezcla tiene que ver con otra cosa. No es que sea el transporte. El músculo es contráctil o excitatorio. Nunca transporte. El transporte tiene que ser las proteínas en membrana, ¿sí? Pero, a ver, su función está bien. El movimiento termina generando como un movimiento también de sustancias en el aparato digestivo. No un transporte, sino. ¿Va? Yo digo al respecto del movimiento. ¿A qué decir? Al respecto de nutrientes, el aparato digestivo también funciona de... Sí, pero, exactamente, pero la nutrición no es por el aparato. A ver, la nutrición es el aporte de nutrientes que vos haces con la alimentación a la sangre. Entonces, tu aparato digestivo, a los nutrientes los va a digerir, va a haber reacciones químicas, se llaman procesos de digestión, enzimáticas, que ocurren a lo largo del tubo digestivo, que posteriormente eso se absorbe en la sangre por la vellosidad del intestino, que tenemos en el laboratorio, ¿sí? Las clínicas, la verdad, el que vimos en el laboratorio de biología. Bueno, eso se absorbe y pasa justamente a la sangre. ¿Ah? Esa es la función de nutrición. No, lo otro tiene que ver con cuando el bolo alimenticio va atravesando todo el tubo digestivo. A medida que va atravesando, el recorrido del bolo alimenticio va a hacer actividad muscular. Pero no tiene que ver con la nutrición. La nutrición está relacionada al proceso fisiológico en sí, la transformación química que ocurre, y al transporte de membrana que se da entre el epitelio del intestino. Otra cosa. Solamente músculo es contráctil o excitatorio, no de transporte. Lo que dijimos, por ejemplo, delgado. Es como epidermis, conjuntivo y muscular. Claro, sí. Tiene epitelio, conectivo muscular y después viene la serosa. El peritoneo. ¿Se acuerdan que hablamos en el laboratorio? Hablamos de las capas epiteliales. ¿Sí? Bueno, copien eso en casa. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Bien, copienlo.
Vamos a hablar del tejido nervioso. Vamos a decir que es conjunto de células derivadas del ectodermo. Fíjense que de donde se origina la piel, básicamente van a venir estas células. Se forman del neuroepitelio de la cuarta semana de gestación. Sí. Creo que no está grabando acá. Ah. Esa posición. No. Sí, está grabando. Grabando. Se forman del neuroepitelio de la cuarta semana de gestación. ¿Sí? Entonces, se originan del ectodermo, pero esto es la tercera semana. Y a partir de la cuarta semana de gestación, tenemos un neuroepitelio, ¿sí? Que es el que da origen a ese tejido. Las células, vamos a tener entonces un neuroepitelio, y ese neuroepitelio va a dar origen a dos tipos de células, ¿sí? Va a dar origen, por un lado, a la neurona y a las neuroglias, o células de la glía. Neuronas, neuroglias o células de la glía. La neurona, célula con capacidad excitable. Célula que no se divide. Permanece en el ciclo GO de la interfase, al igual que el músculo. Eso me faltó decirle del músculo. Entonces, la neurona es una célula con capacidad, ¿sí?, excitable. Genera, produce, propaga impulsos eléctricos, información hacia la corteza cerebral. Es una célula que no se divide, porque justamente permanece en el ciclo G0. Ustedes ya han visto algo de ciclo celular, con Matías, en febrero, en diciembre, justamente que es el periodo previo a la división celular, la interfase, ¿no? Bueno, las células que no van a entrar en división celular permanecen en un G1 permanente que se llama G0, ¿sí? Entonces, por eso decimos que no se van a dividir, al igual que el músculo, pero se especializan. ¿De qué manera? El músculo, contractilidad y excitabilidad. Y la neurona, plasticidad y excitabilidad. ¿Bien? Excitabilidad y plasticidad. ¿A qué me refiero yo con plasticidad? La capacidad de ¿Cómo? capacidad de aprender. Tiene que ver con el aprendizaje, pero es la capacidad de unión que tienen las neuronas entre sí. La capacidad de unión o sinapsis que se dan entre las neuronas luego del proceso de mielinización. Y favorecen el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos que es la plasticidad o la neuroplasticidad. Es una capacidad de comunicarse, neuronas se unen con otra, con otra, con otra. Eso a medida que se va mielinizando, es decir, ustedes tienen que la neurona tiene justamente
un cuerpo soma, tiene un axón y tiene un pie o bulbo terminal. En el axón, ustedes van a tener la mielina. Bien. Y en el centro van a quedar zonas sin mielinización. Entonces acá tienen la mielina, que la mielina la producen las neurobias. ¿Sí? Acá tenemos el núcleo. Acá tienen las dendritas que permiten la comunicación. La mielina, esto se llama nodo de Rambier. El nodo de Rambier es por donde es una zona sin mielina. ¿Bien? Zona sin mielina. ¿Ah? Es una zona sin mielina donde ahí va a circular la energía eléctrica. ¿Eh? La mielina es un lípido. ¿Tá? Ya vamos a ver qué lípido es cuando estudiemos el sistema nervioso, pero por ahora es un lípido, es grasa. Que la producen las neurobias. ¿Bien? Ahora, las neurobias pueden ser macro o micro. Dentro de las macro tengo la célula de Schwann y tengo el oligodendrocito. Microglias chiquitas, tengo el astrocito. ¿Sí? Por ejemplo, la célula de Schwann, mieliniza el sistema nervioso periférico. Es decir, agrega mielina a los nervios del sistema nervioso periférico. ¿Bien? Mientras que los oligodendrocitos mielinizan sistema nervioso central. ¿Ah? Entonces, los nervios del sistema nervioso central son mielinizados por, en este caso, los oligodendrocitos. Los nervios del sistema nervioso periférico son mielinizados por la célula de Schwann. ¿Ah? Y los astrocitos son células de defensa. El sistema inmune son células inmunitarias que tiene, en este caso, el sistema nervioso. Se dice que el astrocito es una célula en forma de estrella que se va a adherir a un vasito sanguíneo, un capilar. Cuando algo llega por la sangre al sistema nervioso, va a verificar de qué se trata. Y si eso no le va a provocar en el sistema nervioso, lo deja pasar, si no, lo elimina. ¿Ah? Entonces cumple un mecanismo que es la barrera hematoencefálica. ¿Sí? El astrocito forma parte del principal componente de filtración que hay en el sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a ver después. ¿Sí? Por ahora, ustedes tienen que recordar que, como estamos estudiando el sistema nervioso, el sistema muscular, como ustedes lo han visto con el propio Lucas, la parte de morfología, también lo vemos desde el punto de vista lógico. Pero yo que quiero que ustedes vean conmigo las diferencias celulares que se observan en el microscopio, ¿sí? Para entender posteriormente la fisiología. Además, como es una célula excitable, tenemos que ver qué otra célula excitable hay, por lo tanto tenemos que analizar la generalidad del sistema nervioso ahora. De esto no me quiero meter más porque vamos a tener una profundización muy importante cuando lleguemos al agujero número 6. En el agujero número 6, ustedes van a abordar mielinización, tipo de neuronas según el axón, si un axón corto, largo, ¿sí? Entonces, esas cosas las vamos viendo a posteriori. Pero por lo pronto, yo quiero que ustedes manejen esta integración de todos los tejidos. Sepan un poquito de cada uno. Ya el conectivo y el epitelio conocen bastante. Lo que vamos a ver después son las especializaciones. Ahora, el sistema nervioso lo vamos a estudiar en profundidad. Del músculo voy a ver la unidad funcional. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Una pregunta hasta acá? Sí. Produce también. Sí, el oligodendrocito y produce. Exactamente, la mielinización consiste en eso. Producir la mielina a través de los líquidos que incorporamos con la alimentación o principalmente la leche materna. Cuando en nutrición estudiamos la lactancia materna,
La leche materna tiene un polipéptido de 25 aminoácidos que lo que hace es favorecer la migración de las neuronas y a su vez ese polipéptido le da la orden a la célula de Schwann o al oligodendrocito para que comience a producir mielina a base de los lípidos esenciales que tiene la leche materna. Por eso la mielinización es un proceso que comienza a los 4 meses. Ustedes ven, por ejemplo, un bebé, el bebé se relaciona con el entorno por reflejo. Llora permanentemente. ¿Sí? Ahora, después de los 4 meses, cuando comienza todo este proceso a activarse, cuando comienza la mielinización, es decir, el axón se va recubriendo de mielina y por lo tanto la energía eléctrica va a ir más rápido, ¿sí? Ahí justamente vamos a decir que la actividad refleja comienza a ser voluntaria. Ya a los 6 meses todo es voluntario. ¿Tá? Entonces, eso va a ser importante para entender toda la parte del recién nacido, su capacidad, ¿no? De relación con el entorno. No, pero bien. Las neuroglias sí se reproducen. Esa es la única diferencia. Y no son excitables. Perdón, muy buena pregunta, Fabián. Por eso no podemos decir que todo el tejido nervioso es excitable. Solamente el tejido nervioso es excitable la neurona. La neuroglia no tiene capacidad excitatoria, solamente lo que hace es sintetizar sustancias, contribuir o sostener la actividad de la neurona. ¿Sí? Por eso decimos que se reproduce, entra en interfase, entra en mitosis, pero no va a ser excitable. Todo que no es neurona, tejido de sostén. Exacto, todo lo que no sea neurona es tejido. Muy bien. Exactamente. ¿Se entienden, chicos? ¿En casa? Fer, Talisa. Sí. Bien, vayan copiando eso. Fíjense acá. Fíjense ahí, ¿ven? Eso es un tejido muscular estriosquelético. Todo esto que yo estoy viendo intenso es la estriación. ¿Ven? Todo eso que veo intenso son proteínas que tienen mayor intensidad, que forman justamente la estría. Ahora, esto es un núcleo. Acá viene otro núcleo aislado. Acá viene otro núcleo periférico. ¿Ven? Entonces, ustedes van a ver que la fibra, si bien es larga, esto es todo un miocito entero. Ahí está su núcleo. Acá tengo otro miocito entero y ahí está su núcleo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la disposición de las proteínas, hacen las estriaciones. Por eso después vamos a ver que la unidad funcional de esto es el sarcómero. Dependiendo de la disposición de las proteínas, yo voy a poder visualizar esto. ¿Tá? Por ejemplo, a ver, vamos a ir a otro músculo. Vamos a ver el liso. Bueno, ¿ven? Esto es músculo liso. Esto es una glándula. El conducto está acá, células epiteliales planas tiene, pero esto es músculo. ¿Ven? Perdón, acá está el músculo. Afuera de la glándula. ¿Sí? Todos son músculos lisos. ¿Ven que tiene forma usada? Ahí está el núcleo central. ¿Ven que ahí está el núcleo central? Ahí está el núcleo central. ¿Sí? A ver si puedo poner otra muscular. Corte transversal. Liso. Esa es la glándula adrenal, era. Capa circular acá, transversal. En el páncreas. Todo esto es músculo. 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 ¿Ven? Estas son las células lisas. Se ven forma de un uso. ¿Bien? Y ahora el tejido muscular cardíaco. ¿Ves? Están todas ramificadas. Acá puedes ver la unión nexo. Cambia de color. Esa es la unión nexo de proteínas.
Ahí ves el núcleo central con la cromatina abierta, ¿ves esos colores que cambian? Esa es la cromatina que se ve adentro del núcleo, cromatina abierta. Y fíjate que el núcleo está antes de que se bifurque, antes de que se divida. ¿Sí? Esa es la característica fundamental del músculo esquelético, cardíaco. ¿Sí? ¿Se lo va a entender? Y del nervioso, esto ya es corteza, quiero una neurona en común. Eh, Epitelio tejido acá. Nervioso. Y el tejido nervioso, esto vamos a ver después, esto es un corte justamente de la corteza, donde por ejemplo acá podemos ver, todo esto se llama sustancia gris, donde hay muchas cabezas neuronales, muchos cuerpos soma. ¿Qué es la corteza? La corteza cerebral. ¿Sí? No. Esto es el cerebro, perdón. ¿De qué? ¿Qué es corteza? Corteza, lo que recubre, la capa más externa. ¿Sí? La corteza es la capa más externa. Entonces vos tenés, esto es el cerebelo. ¿Sí? Ahora, tiene la misma forma que nuestro cerebro. El cerebelo está posteriormente, ¿sí? Regula nuestro equilibrio. Por ejemplo, todo esto son cabezas de neuronas, cuerpo soma. ¿Sí? Ahora, cuando vos tenés sustancia blanca, ves esto. Ves casi nada de cabecitas. ¿Y eso qué es? Son todos axones. Por ahí circula el impulso nervioso. Por ahí circula el potencial eléctrico. ¿Esos son los puntitos? Los puntitos son todas neuronas, uno al lado de otro. Pero cabezas, cuerpos, porque la sustancia gris es cuerpo neuronal, es un centro de procesamiento. ¿Sí? En cambio, la sustancia blanca es justamente axones. Es lo que está en el centro. Por acá viaja la información. Hasta que llega acá, acá se procesa. ¿Cómo? La parte azul. Por eso, esto es blanco, sustancia blanca. El azul clarito, esto no es bicrómica, esta es una tinción que es azul de metileno. ¿Sí? Es otro tipo de tinción acá. Entonces, vos lo que estás viendo acá, esto que estoy señalando, ¿ves? Eso que estoy señalando es azul clarito, celeste. Eso es sustancia blanca. Ahí estás viendo axones solamente. Y acá, esto es sustancia gris. En la sustancia gris estás viendo cuerpo neuronal. Solo blanco. ¿Qué es solo blanco? ¿Esto? Sí. No, esos son vasos. No se tiñen porque es azul de metileno. ¿Eh? Entonces, acá tenés sustancia blanca y esto es sustancia gris. Cuerpo neuronal es la sustancia gris. Cuerpo neurosoma. Y sustancia blanca son axones. ¿Eh? Obviamente, mirar las imágenes, solo conseguí distinguir las neuronas y el tejido cartilaginoso. No cartilaginoso, no de corazón. Cardíaco. ¿Qué pasó? Distinguir eso. Ah, y acá que, a ver, acá estamos viendo, no está viendo una neurona completa, ojo. Solamente te estoy diciendo que en el sistema nervioso, desde el punto de vista lógico, nosotros podemos hablar de sustancia gris o sustancia blanca. ¿Sí? La sustancia blanca son axones. ¿Se ven? Acá no se ve el axón, pero se ve todo ese color que impresiona la no coloración de los núcleos. Entonces todo se te plasma. Todo se ve así. ¿Cómo se le clase de eso? Sí, en la UP4, ahora no. Ahora es introductorio esto. En la UP4 sí porque toca el corte. No es lo mismo el corte de cerebro que el corte de encéfalo, que el corte. Cada sector tiene una distribución distinta. ¿Eh? Pero vos tenés que saber ahora que es una sustancia blanca y una sustancia gris. Cuando vos hablas de sustancia blanca, estás hablando de un sector que solamente se va a ver al microscopio axones. Axones. ¿Sí? La parte donde está la mielina. Encima puede haber sustancia blanca mielínica o amielínica. ¿Sí? Puede haber sustancia blanca que no tenga mielina. Entonces la información ahí viaja muy despacio. En cambio, la sustancia blanca con mielina, la información va a viajar más rápido. ¿Eh? Y acá, donde hay muchos núcleos, todo esto que se ven puntitos azules, es la sustancia gris. Entonces la sustancia gris que contiene núcleos, cuerpos de las neuronas, el cuerpo soma de la neurona que formamos parte. Y el cuerpo es un centro de procesamiento. Entonces la información llega por acá, por esta sustancia blanca, y se procesan los núcleos de sustancia gris. Por ejemplo, es que no encuentro acá.
La neurona, ya termino con esto. Esto después lo vamos a volver a ver, pero más detenido. Como 3 clases de histología del sistema nervioso. Periférico, nervio mielínico, ganglio, corteza cerebral. A ver acá, Golgi. Bueno, ¿ven? Acá se ven las neuronas. Esto es otra tinción. ¿Ven? Esto que están viendo es una corteza cerebral. Pero, fíjense, todos estos son los cuerpos de la neurona. Y estos son los axones, ¿ven? Bueno, esta tinción es la mejor tinción para ver las neuronas. Esta tinción se llama tinción argéntica o de plata, con sales de plata. Esta tinción fue descubierta en la Universidad Nacional de La Plata, es propia nuestra, es una sustancia que se descubrió en Argentina, en la Universidad Nacional de La Plata. Por eso recibe el nombre de sustancia argéntica o de sales de plata. ¿Sí? Entonces, lo que tiñe es el tejido epitelial más el tejido reticular y realza justamente las neuronas. Todo esto es cuerpo neuronal. Ahora, después van a ver ahí, van a estar viendo el axón o la dendrita. Acá, por ejemplo, están viendo la dendrita, que es parte de los bracitos que salen del cuerpo zombie. Entonces, la mejor forma para ver, ¿sí?, esto, el tejido nervioso, además del otro que es para distinguir sustancia blanca, sustancia gris, podemos usar la hematoxina eosina, podemos usar el azul de metileno, pero acá, justamente, la mejor para ver una neurona real es con sales de plata o tinción argéntica. Ahora lo voy a anotar ahí, ¿sí? Las neuronas se pueden ver con hematoxilina eosina, con azul de metileno o sustancia tinción argéntica. Argéntica o sales de plata. ¿Sí? Esas son las 3 tinciones con las cuales vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Vamos? Esto es más largo. Por eso, neurología es un tema que se ve en 3 clases y 3 laboratorios. Cada clase es un laboratorio. ¿Sí? Primero hay que ver cerebro, después hay que ver tronco. ¿Sí? Entonces ahí vamos viendo distintos colores. Vamos a ver las tinciones. Va a haber una neurona con hematoxina, una neurona con azul de metileno y otra con argéntica. ¿Sí? Para poder distinguir cada parte. O por ejemplo, con la argéntica, como yo recién mostré, podés ver, de acuerdo a cómo es largo el axón, entonces decir, esta neurona es Golgi 1, esta neurona es Golgi 2. Si el axón es largo, Golgi 1. Si el axón es corto, Golgi 2. Golgi se llama. Como la parte de Golgi. Y ahí. ¿Ah? ¿Entienden? Sí. ¿Sí? Empiecen a leer, porque después se va complicando cada vez más. ¿Sí? Después les voy a dar toda una clase hoy. Vamos a poquito. Voy largando a profundidad, voy largando a poco profundidad del tema. ¿Sí? Muy bien. Con eso habemos visto los tejidos. Ahora, después nos queda el laboratorio. ¿Alguna pregunta en casa, Fer, Talisa? No, tranqui. Muy bien.